En 1942, Warner Bros. Se apresuró a cortar una escena de Casablanca tan solo 48 horas antes de su estreno. Las imágenes mostraban a Rick Blaine en su faceta más brutal, intentando lucrarse con frialdad, mientras un hombre desesperado suplicaba por su vida para escapar de los nazis. Pero esta no fue la única escena que desapareció. Desde cócteles peligrosos hasta tratos secretos. Estos son los momentos prohibidos de Casablanca que Hollywood enterró durante décadas. La historia de Casablanca comienza en 1938 con un hombre llamado Murray Burnett, un maestro de escuela estadounidense. Él y su esposa fueron a Viena para ayudar a sus familiares judíos a sacar dinero de Austria, que estaba bajo control nazi. Más tarde, visitaron un pequeño pueblo de Francia, donde encontraron una discoteca que dejó una gran impresión en Burnett. El club tenía un pianista negro que tocaba jazz para una mezcla de franceses, nazis y refugiados. Esa escena se le quedó grabada. Cuando Burnett regresó a Estados Unidos, se asoció con una escritora llamada Joan Allison. En el verano de 1940, escribieron una obra de teatro titulada Todos vienen a casa de Rick. Toda la historia transcurría en un café. Rick Blaine no era el hombre misterioso que conocemos de la película. Era un abogado que había dejado atrás a su familia. Ilsa, a quien llamaban Lois Meredith en la obra, también era muy diferente. Era atrevida y abiertamente coqueta, a diferencia de la versión de Ilsa en la película. Aunque la obra tenía un fuerte mensaje antinazi, nadie en Broadway quería producirla. Una de las razones fue que a la gente le preocupaba que pareciera que Lois se había acostado con Rick para conseguir importantes cartas de tránsito. El rechazo resultó ser una suerte, ya que la obra acabó en manos de Warner Bros., preparando el terreno para lo que se convertiría en una película legendaria. En un extraño giro de los tiempos, el guión de Todos vienen a casa de Rick llegó a Warner Bros. El día después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Irene Diamond, editora de guión del estudio, lo leyó y pensó que podría ser una gran película. Se lo contó al productor Hal B. Wallace, calificándolo de sofisticada farsa. Wallace vio la oportunidad de hacer una película que conectara con el público, ahora profundamente centrado en la guerra. Warner Bros. Compró la obra por $20,000. Era una cantidad enorme para un guión, especialmente para uno de dos escritores desconocidos. Era la cifra máxima pagada por una obra no producida en aquel momento. La decisión llamó la atención en Hollywood, y muchos se preguntaban si valía la pena. Pero el momento era perfecto. Warner Bros. Era conocida por hacer películas con relevancia social, y con Estados Unidos en guerra, vieron la oportunidad de hacer una película que trascendiera. Aunque el estudio invirtió mucho en el guión, no esperaban gran cosa de la película. Para Warner Bros., era solo un proyecto más en una agenda apretada. Humphrey Bogart, quien interpretó a Rick, tampoco lo consideró especial. Fue una de las 4 películas que dirigió en 1942, y no se la tomó muy en serio. Ingrid Bergman, quien interpretó a Ilsa, solo aceptó el papel porque no pudo conseguir otro papel en la película que deseaba. Cuando comenzó el rodaje de Casablanca el 25 de mayo de 1942 el guión ni siquiera estaba terminado. Solo la primera parte estaba lista. Los guionistas estaban trabajando a toda prisa. Julius y Philip Epstein habían terminado su borrador apenas 3 días antes del rodaje. Y Howard Cox seguía trabajando en su versión 2 semanas después del inicio del rodaje. Las escenas se escribían por la noche y se llevaban al set a toda prisa por la mañana. La situación era tan caótica que, para agosto, el guión se había vuelto demasiado largo, de 126 páginas. El productor, Hal B. Wallace, exigió que lo acortaran. Una escena, donde Rick e Ilsa se encuentran en el café, se reescribió 7 veces en un día. Este caos también dio lugar a la magia. Algunas de las mejores frases de la película, como "Te estoy mirando, Cheval", ni siquiera estaban en el guión. Humphrey Bogart se inventó esa frase durante el rodaje. La famosa frase final, "Lewis, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad", no se añadió hasta después. A Wallace se le ocurrió después de terminar el rodaje y le pagó a Bogart $50,000 para que volviera a grabarla. Una fortuna en aquel entonces. Los cambios de guión confundían a todos. Ingrid Bergman, quien interpretaba a Ilsa, a menudo no sabía cómo actuar en una escena. Cuando le preguntaba al director, Michael Curtis, ¿qué hacer?, él se encogía de hombros y decía, "No sé, ya veremos". Ni siquiera el final estaba decidido.
Cuando rodaron la escena del aeropuerto, nadie sabía si Ilsa se iría con Rick o con Victor Laszlo. Filmaron 3 finales diferentes, uno donde ella se queda con Rick, otro donde va con Laszlo y otro donde Rick muere. El equipo votó el final, y la decisión final llegó justo antes del estreno de la película en noviembre de 1942. La confusión no solo afectaba a las grandes estrellas. Esed Sakal, quien interpretó a Carl, el camarero, estaba tan perdido que empezó a mover los ojos nerviosamente. Más tarde, bromeó diciendo que ni siquiera sabía si se suponía que era un espía o simplemente un camarero torpe. Bergman, en particular, estaba frustrada. No sabía a qué hombre elegiría su personaje, si a Rick o a Laszlo. Los guionistas le dijeron que lo interpretara en un punto intermedio, lo que solo aumentó su estrés. Un día, llegó dispuesta a rodar una escena de amor con Paul Henreid y Laszlo, pero en el último momento, la cambiaron por una discusión con Bogart. Tuvo que cambiar por completo sus emociones en el acto. Incluso su vestuario reflejaba la incertidumbre. Para la escena del aeropuerto, tenía 2 conjuntos listos. Un abrigo de piel glamuroso si Ilsa se quedaba con Rick, y un sencillo traje de viaje si se iba con Laszlo. No supo cuál ponerse hasta justo antes del rodaje. Más tarde bromeó diciendo que pasó más tiempo preocupándose por el abrigo que por el guión. Bogart también tenía dudas. No estaba seguro de ser un protagonista romántico. A los 42 años, pensaba que era demasiado mayor y no lo suficientemente guapo. No sé nada de esto del amor, le dijo al productor Hal Wallace. Bogart también estaba nervioso porque era conocido por interpretar a gánsteres, no a amantes. Durante la primera semana de rodaje, bebió mucho para calmarse, lo que obligó a Curtis a pausar la producción durante 2 días. La altura de Bogart era otro problema. Con 1,72 m, era más bajo que Bergman. Por eso, tuvo que usar zapatos de plataforma o sentarse sobre cojines en ciertas escenas. Una vez, tropezó con sus zapatos de plataforma en un momento serio, y todo el equipo estalló en carcajadas. Michael Curtis, el director, contribuyó al caos. Su marcado acento húngaro causaba constantes malentendidos. Una vez pidió un caniche en el set. Cuando alguien le trajo un perro, gritó, no un perro, sino un caniche. Se refería a un charco para una escena de lluvia. En otra ocasión, le dijo a Bogart, hazle el amor con el sombrero puesto. Todos estaban confundidos hasta que añadió, ya sabes, como un americano. También pidió más extras en una escena, gritando, traigan a los personajes que no estaban. Nadie entendía a qué se refería hasta que explicó que quería actores de reparto. Entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. En noviembre de 1942, las fuerzas aliadas invadieron el norte de África francés. Y de repente, el nombre de Casablanca estaba en todas las noticias. Warner Brothers se apresuró a terminar la película para aprovechar la atención. El rodaje, que comenzó en mayo de 1942, concluyó en tan solo 71 días en agosto. Fue increíblemente rápido para una película importante. La prisa dio lugar a algunos trucos ingeniosos. La famosa escena del aeropuerto al final no se rodó en un aeropuerto real. Se filmó en un pequeño estudio. El equipo usó una maqueta de madera de un avión y contrató a pequeños extras para que pareciera más grande. Añadieron una densa niebla para ocultar el montaje falso, lo que le dio a la escena un aspecto melancólico e icónico. Sin embargo, no todo iba a favor del equipo de producción. Joseph Breen, responsable del código de producción de Hollywood, era extremadamente estricto con los estándares morales en las películas. Tuvo serios problemas con Casablanca y envió a Warner Brothers un memorando el 3 de diciembre de 1941, enumerando 13 cosas que quería cambiar. Le molestaba especialmente cualquier cosa relacionada con contenido sexual o blasfemias. Una de sus primeras exigencias fue eliminar cualquier indicio de que el café de Rick tuviera un burdel en el piso de arriba. También insistió en cambiar la frase de Rick, ¿qué demonios haces aquí?, por simplemente ¿qué haces aquí? A Breen incluso le pareció demasiado ofensiva la palabra atrevida y la hizo eliminar del guión. No se detuvo ahí. Breen se centró en pequeños momentos, como una escena en la que el capitán Renault se ajusta la corbata antes de reunirse con una solicitante de visa. Al principio, Renault dijo, que pase y encienda la luz de mi habitación. Breen los obligó a reescribirlo como si simplemente la enviaran. Incluso el vestuario de Ingrid Bergman le planteó problemas. Se aseguró de que sus vestidos mostraran menos escote.
afirmando que el cuerpo de las mujeres debía estar completamente cubierto en todo momento. Todos estos cambios eliminaron el trasfondo sexual que formaba parte de la historia original. La relación anterior de Rick e Ilsa en París también tuvo que modificarse. En el guión original, era evidente que tuvieron una aventura. Una escena incluso los mostraba juntos en la cama. Brin declaró que esto era inaceptable y ordenó que se eliminaran todas las referencias a una relación prematrimonial. El 6 de enero de 1942, envió otro memorando indicando que no debía haber ninguna insinuación de intimidad entre Rick e Ilsa. Como resultado, las escenas de flashback se reescribieron para basarse en pistas y claves sutiles. Por ejemplo, la frase de Rick, recuerdo cada detalle. Los alemanes vestían de gris, tú vestías de azul, se convirtió en una referencia en clave a su pasado romántico. Estos cambios obligaron a los actores a expresar sus sentimientos mediante miradas, tono y subtexto. El resultado fue una sensación de tensión y anhelo entre Rick e Ilsa, lo que hizo su historia más emotiva e impactante. Si bien la censura eliminó contenido explícito, sin querer fortaleció aún más su química. El personaje del Capitán Renault también fue reescrito. Originalmente, era abiertamente corrupto y usaba su poder para explotar a mujeres desesperadas, intercambiando visas de salida por favores sexuales. En una escena eliminada, Renault le dijo a una joven, aquí tenemos de todo, desde vinos hasta visas de salida, lo que insinuaba claramente sus intenciones. Brin consideró esto inaceptable y envió un memorando indicando que no se podía insinuar que Renault obligara a las mujeres a tales situaciones. Esto provocó cambios importantes en el guión. Por ejemplo, se eliminó por completo una línea donde Renault decía, si hay mujeres atractivas, envíenlas a mi oficina. El diálogo de Casablanca también sufrió muchos cambios para cumplir con las estrictas reglas de Brin. Por ejemplo, no se permitía la palabra maldita sea, lo que casi cambió la famosa frase de Rick, te estoy mirando, chico, por te deseo mucha suerte, chico. Tras muchas idas y venidas, la frase original se mantuvo. Incluso las frases pequeñas se sometieron a escrutinio. La palabra pésimo en el verso, te estás convirtiendo en un pésimo barman, se cambió a, te estás convirtiendo en un barman muy malo. Otro cambio fue el verso de Sam, jefe, no te vas a la cama, que se reescribió a jefe, no te vas a casa, para evitar cualquier insinuación sexual. Estas ediciones, aunque frustrantes para los cineastas, tuvieron un efecto secundario interesante. Las restricciones obligaron a los guionistas y actores a recurrir a la implicación y la sutileza, lo que le dio mayor profundidad a la película. Pero estas no fueron las únicas ediciones. Apenas 2 días antes del estreno de Casablanca, ocurrió algo sorprendente. El director, Michael Curtis, decidió eliminar una escena importante. Esta escena mostraba a Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart, visitando a Victor Laszlo, interpretado por Paul Henreid, en la cárcel. No fue una decisión fácil. Filmar la escena había costado $18,000, una fortuna en aquel entonces, y duraba más de 2 minutos. En la escena, Rick entra en la oscura celda de Laszlo. Normalmente, vemos a Rick con una elegante chaqueta blanca. Pero aquí, viste un traje oscuro para mantenerse oculto. Rick le ofrece a Laszlo algo invaluable, las cartas de tránsito. Estas podrían ayudarle a escapar hacia la libertad, pero hay una trampa. Rick exige 100,000 francos por ellos. Es una cantidad enorme, que hoy equivale a casi $2 millones. La oferta de Rick parece fría y egoísta. Cuando Laszlo pregunta por qué Rick hace esto, Rick dice algo mordaz. Hay 2 tipos de personas en este mundo, los que se arriesgan y los que se lucran. Me he arriesgado un par de veces. Ahora estoy en el negocio de la toma de ganancias. Este momento demuestra lo amargado y cínico que se ha vuelto Rick. Pero la escena no llegó a la película final. Hubo varias razones. Primero, la película ya era larga, y el estudio quería acortarla para que los cines pudieran proyectarla más veces al día. Pero ese no fue el mayor problema. Cuando mostraron la película a un público de prueba, a la mayoría no le gustó la escena de la cárcel. Pensaron que Rick parecía demasiado codicioso y despiadado. Los cineastas querían que el público se preguntara sobre los verdaderos sentimientos e intenciones de Rick hasta el final de la película. Esta escena dejó las cosas demasiado claras, demasiado pronto. Los guionistas y el productor estuvieron de acuerdo. Sintieron que la escena no encajaba con el resto de la historia. El productor, Hal B. Wallace,
Incluso escribió en un memorando que esta escena revelaba nuestra estrategia, lo que significaba que revelaba demasiado sobre Rick demasiado pronto. Cortar la escena mantuvo las motivaciones de Rick en el misterio, lo que hizo que el final fuera más impactante. Había otro problema. En aquel entonces, las películas debían seguir unas normas estrictas llamadas el Código Hays. Una de ellas establecía que no se podía mostrar a policías ni funcionarios como corruptos. En esta escena, la visita de Rick a Laszlo en la cárcel y la oferta podrían haber dado la impresión de que la policía estaba involucrada en algo turbio. Los cineastas no querían arriesgarse a tener problemas con la censura, así que cortar la escena también solucionó ese problema. Además, hubo otra escena que nunca llegó a la película final. Mostraba a Sasha, el camarero, engañando a un oficial alemán con una bebida muy fuerte. La escena ocurrió en el café de Rick en 1941. El oficial pidió un cóctel y presumió de que podía con todo. Sasha preparó una bebida peligrosa llamada cóctel kamikaze. Llevaba ron muy fuerte, absenta e incluso pólvora. Sasha miró a Rick, quien permaneció callado, pero pareció aprobarlo. El oficial se lo bebió todo de golpe. Al principio parecía orgulloso, pero luego su rostro cambió. Puso los ojos en blanco y cayó de bruces contra la barra con un fuerte golpe. Todos en el café guardaron silencio y se quedaron mirando. Rick observaba desde lejos. Apenas sonrió y luego recuperó la calma. Sasha, actuando con normalidad, limpió la barra alrededor del oficial inconsciente. Carl, el camarero, bromeó diciendo, creo que el caballero encontró su Waterloo en un vaso. La escena era graciosa, pero los cineastas decidieron eliminarla. La película ya era larga y esta escena la alargó aún más. Además, retrasó la presentación de Ilsa, uno de los personajes más importantes. Otra razón fue la censura. En aquel entonces, las películas no podían mostrar mucha bebida ni burlarse de los oficiales militares. Añadir pólvora a una bebida también parecía peligroso. Al estudio le preocupaba que la escena pudiera causar problemas en otros países, especialmente en aquellos que eran neutrales durante la guerra. Curiosamente, Humphrey Bogart quería que la escena se mantuviera. Creía que le daba más profundidad a Rick, mostrando cómo apoyaba discretamente la resistencia. Pero su opinión no fue suficiente para mantenerla. Cuando Casablanca se estrenó el 26 de noviembre de 1942 en Nueva York, no fue porque a Warner Brothers le pareciera una película increíble. Decidieron lanzarlo antes de tiempo debido a un gran acontecimiento mundial. Apenas unas semanas antes, el 8 de noviembre de 1942, los aliados habían iniciado la Operación Antorcha. Esta fue una gran invasión del norte de África francés, que incluyó la ciudad de Casablanca. De repente, todo el mundo hablaba de esa ciudad y el estudio vio la oportunidad de aprovechar el revuelo. El estreno se celebró en el Hollywood Theater de la calle 51. Las entradas costaban $2,2, un precio muy elevado en aquel entonces. Curiosamente, las estrellas de la película no estaban allí. Humphrey Bogart se quedó en California porque le daba miedo volar, e Ingrid Bergman estaba ocupada actuando en una obra de Broadway llamada Las Tres Hermanas. En cambio, asistieron ejecutivos de Warner Brothers y figuras de la alta sociedad neoyorquina, lo que generó cierta atención para la película, pero aún no causó un gran revuelo. Unas semanas después, el 14 de diciembre de 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt vio Casablanca en la Casa Blanca. Esto ocurrió justo antes de reunirse con Winston Churchill en la misma ciudad de Casablanca para un encuentro de guerra. Roosevelt se sintió conmovido por la película, especialmente por la impactante escena donde se canta el himno francés, La Marseillaise. Se dice que esta escena incluso lo hizo llorar. El estreno general de la película se produjo el 23 de enero de 1943, durante la conferencia de Casablanca donde se reunían Roosevelt y Churchill. Warner Brothers programó esta fecha a propósito para que la película estuviera conectada con eventos reales. A pesar de esta ingeniosa estrategia de marketing, la película no empezó siendo un gran éxito. Recaudó unos $3,7 millones en su primera exhibición, lo cual fue bueno, pero no extraordinario. En comparación, la película más taquillera de 1943, ¿Por quién doblan las campanas?, recaudó $11 millones. Casablanca se convirtió en la séptima película más taquillera del año. El presupuesto inicial de Casablanca era de $950,000, pero se superó y costó $1,039.
Una de las razones fue la famosa escena de la Marsellesa, cuya filmación costó $100,000 adicionales, pero se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la película. Sin embargo, la guerra dificultó su estreno. Muchos cines tuvieron horarios más cortos debido a las restricciones de entrada, y el racionamiento de combustible dificultó el desplazamiento de la gente al cine. La Oficina de Información de Guerra también restringió la exportación de películas estadounidenses, lo que limitó su proyección internacional. A la crítica le gustó la película en su estreno, aunque no la consideraron el clásico que se considera hoy. Las actuaciones de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman recibieron muchos elogios, y los temas del amor, el sacrificio y la lucha contra la tiranía resultaron muy oportunos. Una reseña del New York Times la calificó de emocionante y afirmó que provocaba escalofríos y un gran sobresalto. En 1944, Casablanca sorprendió a todos al recibir 8 nominaciones al Oscar. Muchos pensaron que se trataba de otro drama bélico, pero acabó siendo reconocida en categorías importantes como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Humphrey Bogart. La nominación de Bogart fue una sorpresa, ya que no estaba seguro de interpretar un papel romántico. Era más famoso por interpretar a tipos duros. Claude Rains también fue nominado a Mejor Actor de Reparto. Aunque solo estuvo en pantalla 25 minutos, esto demostró lo memorable que fue su actuación. El 2 de marzo de 1944, en los Oscar, Casablanca ganó 3 importantes premios: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. El triunfo del guión fue impresionante porque fue escrito en un caos. La escena final ni siquiera se terminó hasta el día antes del rodaje, lo que dejó a Ingrid Bergman con la incertidumbre sobre el final de la historia. Michael Curtiz, el director, también hizo historia. Esta fue su 4ª nominación y finalmente ganó. Curtiz era húngaro y no hablaba bien inglés, pero logró crear una de las películas más famosas de la historia. Su victoria demostró que su visión y liderazgo fueron clave para el éxito de la película. Tras la Segunda Guerra Mundial, el estreno alemán de Casablanca en 1952 sufrió una drástica modificación. Se recortaron unos 20 minutos de la duración original de 102 minutos, dejando solo 82 minutos. Estas ediciones eliminaron cualquier mención o representación de los nazis y cambiaron significativamente la historia. Una de las escenas más icónicas de la película original, donde Victor Laszlo guía a los clientes del Rijkscafé para ahogar la canción del oficial nazi con la Marsellesa, fue completamente eliminada. Este momento, de casi 4 minutos de duración, fue una expresión clave del sentimiento antinazi de la película, pero se consideró demasiado sensible para el público alemán de la época. El mayor Heinrich Strasser, el antagonista nazi interpretado por Conrad Veidt, también fue completamente eliminado. Apareció en unos 18 minutos de la película original, pero sus escenas fueron eliminadas y los diálogos reescritos para explicar su ausencia. Por ejemplo, el papel de Strasser en la trama fue reemplazado por vagas menciones al interés de las autoridades por Victor Laszlo. La escena final en el aeropuerto, donde Rick confronta y mata a Strasser, fue modificada por completo. En lugar del dramático enfrentamiento, la versión alemana insinuó que Rick e Ilse simplemente se separaron, eliminando una parte esencial del desarrollo del personaje de Rick. Estas ediciones no fueron impuestas por la censura alemana, sino por la propia Warner Brothers para evitar controversias y hacer la película aceptable para el público alemán de la posguerra. Las esvásticas en los brazaletes de los oficiales alemanes fueron ocultadas o eliminadas fotograma a fotograma. Los saludos nazis fueron reemplazados por gestos militares genéricos, e incluso se modificaron o eliminaron carteles y banderas con símbolos nazis. Cualquier diálogo que hiciera referencia a los nazis, a Alemania o a la guerra fue reescrito o reemplazado por términos vagos como ellos o las autoridades. Esto resultó en extrañas inconsistencias, donde los personajes parecían no tener miedo de nada en particular, lo que confundía la historia. Se reescribió por completo la ambientación y el contexto histórico de la película. Originalmente ambientada en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, la versión alemana presentó los acontecimientos como si ocurrieran en un contexto actual impreciso, sin mencionar la guerra ni a los nazis. Estos cambios también afectaron la historia de los personajes. Victor Laszlo, líder de la resistencia checa y superviviente de un campo de concentración en la película original, se convirtió en Victor Larsson, físico atómico noruego.
En lugar de luchar contra los nazis, esta versión de Laszlo huía de la Interpol tras escapar de prisión por motivos relacionados con su trabajo científico. Para encajar en esta nueva historia, se redoblaron las escenas para incluir información sobre rayos delta, un concepto científico inventado, en lugar de actividades de resistencia. La historia de Ilse Lund también cambió. Ya no estaba casada con un heroico líder de la resistencia, sino con un científico con un pasado turbulento. Sus motivos para abandonar a Rick fueron reescritos, borrando la referencia a la invasión nazi de Francia. Los antecedentes de Rick Blaine también fueron alterados. En la versión original, era traficante de armas para Etiopía y luchó en la Guerra Civil Española, lo que demuestra su trayectoria de lucha por causas. En la versión alemana, estos detalles se eliminaron, convirtiéndolo en un simple expatriado estadounidense sin una trayectoria política clara. Su famosa frase, "No me arriesgo por nadie", se mantuvo, pero su significado se modificó para referirse al espionaje científico en lugar de a la resistencia política. Incluso el capitán Renault, originalmente un funcionario corrupto de la Francia de Vichy, se convirtió en un simple policía sin afiliación. Su famosa frase sobre la sorpresa, "la sorpresa", al descubrir que aquí se juega, perdió por completo su connotación política. Cuando la versión sin cortes de Casablanca finalmente se emitió en la televisión alemana en 1975, fue una revelación para el público que solo había visto la versión de 1952. Muchos se sorprendieron al descubrir la verdadera historia y los temas de la película, que abordaba directamente los horrores de la Alemania nazi. Este estreno desató debates en Alemania sobre la censura, la historia y la importancia de afrontar las verdades incómodas del pasado. En 1988, Ted Turner desató una gran controversia al emitir una versión coloreada de Casablanca en su cadena TNT. La película, originalmente una obra maestra en blanco y negro, fue coloreada minuciosamente con tecnología de vanguardia. El equipo de Turner, compuesto por 67 coloristas, invirtió más de 4.000 horas y $450,000 en ella, utilizando un sistema informático que aplicaba miles de tonos de color. Se centraron en cada detalle, como el tono exacto de los ojos de Ingrid Bergman y el intenso marrón del bar de Rick. La idea era hacer la película más atractiva para los espectadores más jóvenes, pero los cambios provocaron indignación entre los cinéfilos y la crítica. Turner no se detuvo ahí. Lanzó una versión VHS coloreada por 89,98, con un empaque brillante que decía claramente, "ahora en color". Incluso corrieron rumores de que Turner destruyó los negativos originales. Pero no era cierto. Aún así, la idea de que la versión en blanco y negro pudiera perderse alimentó el revuelo. La versión coloreada en sí misma tuvo algunas decisiones cuestionables. La clásica chaqueta blanca de Rick se cambió a un extraño azul pálido, y la atmósfera oscura y sombría de la película original se iluminó, arruinando la atmósfera de muchas escenas. Para colmo, introdujeron un error flagrante. En una escena, el vestido de Ilsa cambia repentinamente de verde a azul entre tomas. Estos cambios solo enfurecieron a los fans y a la crítica, ya que consideraban que la colorización arruinaba la esencia de la película. La reacción a la versión coloreada de Casablanca fue abrumadoramente negativa. Los críticos lo destrozaron. Roger Ebert lo calificó como uno de los días más tristes de la historia del cine, y lo comparó con dibujarle un bigote a la Mona Lisa. El público tampoco lo recibió con los brazos abiertos. La transmisión tuvo índices de audiencia decepcionantes. Afuera de los cines, los manifestantes portaban carteles con frases como "Ted Turner, enemigo del cine", y "aparta tus crayones de Casablanca". La reacción fue tan intensa que llegó al Congreso. En 1989, la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró audiencias sobre el tema. Woody Allen se pronunció vehementemente contra la colorización, calificándola de carnicería cultural. Numerosas organizaciones cinematográficas, como el Sindicato de Directores y el Instituto Americano de Cine, condenaron la práctica. Un grupo de directores, entre ellos Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, incluso pagó anuncios a página completa en periódicos para denunciar la colorización como vandalismo cultural. Stephen Bogart, hijo de Humphrey Bogart, se unió a la lucha. Escribió una carta abierta criticando a Turner: "Si no te gustan las películas antiguas, no las compres, pero no se las arruines a los demás". La reacción fue tan severa que Turner dejó de colorear películas discretamente en 1990.
El VHS coloreado de Casablanca fue retirado de los estantes y se convirtió en una rara pieza de colección, con algunas copias vendiéndose por cientos de dólares. La versión coloreada nunca se publicó en DVD ni Blu-ray y permanece sepultada en la historia.